Hola chicos. Bueno, pues aquí volvemos al ataque. Eh, Empiezo hoy con la segunda clase y lleva por título El nacimiento de la tragedia. Ya os comenté que es la primera obra que escribe Nietzsche y que en ella se marcan ya todas las líneas de su pensamiento. Es verdad que habrá variaciones, profundizará ciertos conceptos, pero ya más o menos está la idea general de su pensamiento. Habíamos terminado la clase anterior introduciendo el concepto de vida, que dijimos que era uno de los conceptos fundamentales. Y habíamos dicho que el concepto de vida tiene como dos vertientes, ¿no? Por un lado, una vertiente ontológica, hablamos del concepto de physis en Aristóteles, dijimos que la naturaleza en este sentido es una fuerza primigenia, un constante movimiento, bueno, un devenir. Y por otro lado, también aparecerá en el tema la vida como criterio de valor. Desde un punto de vista axiológico, nos va a servir para, bueno, pues para dirimir entre qué es bueno, qué es malo, ¿no? Qué es justo, qué es injusto. Bien, vale, ahí es donde nos quedamos. Bien, eh, será esta concepción de la vida de Nietzsche, este vitalismo, lo que le lleve a criticar la cultura occidental, la cual no consiste en otra cosa, desde sus orígenes, que en una interpretación errónea de lo que Nietzsche llama vida. Interpretación que es, ya lo adelantamos el otro día, en sí misma, las interpretaciones en sí misma, la esencia de Occidente. Y además, esto es lo que Nietzsche va a ver, es una interpretación eh, contraria a la vida misma. Ya veremos por qué. De esta manera, nuestra cultura, nuestra historia, es algo así como una forma de habérselas con la vida, una forma de habitar el mundo, de interpretar el ser, que va en detrimento de la vida misma. Podríamos decir, esto no son palabras de Nietzsche, pero bueno, para entendernos, podríamos decir que Occidente sería una cultura a contravida. A contravida. Pues bien, Nietzsche tratará de hacer la genealogía, es decir, hallar los orígenes de esta crisis que atraviesa la cultura occidental. Ahora estamos en condiciones de adelantar el nombre que Nietzsche pone a ese error fundamental. Ese error fundamental, que no quiero ser pesado, pero que es la esencia de nuestra propia cultura, la esencia de nuestro habitar el mundo. Vale. Ese error, lo adelantamos ya, se llama metafísica. Metafísica. La próxima clase hablaremos justamente de esto, de qué es metafísica. Pero bueno, ya tenéis ciertas nociones, ¿no? Para saber por dónde van los tiros. Repito, la cultura occidental es algo así como una especie de interpretación de la vida contra vida, y la base de esa interpretación a contravida se llama metafísica. Vale. Dicho esto, ¿no? Es como si desde Platón hasta hoy, pasando por toda la historia occidental, incluyendo por supuesto el cristianismo, veremos que el cristianismo es muy importante en esta crítica. Desde Platón hasta hoy, pasando por el cristianismo, nuestra cultura no ha sido otra cosa que la puesta en juego de una forma de vida que puede ser tildada de metafísica. Y ahí está el error. Vale. Lo he dicho hace un momento, ahora solo hemos adelantado el concepto de metafísica, volveremos sobre él la clase que viene. Ahora sí, el nacimiento de la tragedia. Mirad, es un librito pequeñito, ¿no? Yo os dije que es una obra muy temprana de Nietzsche, es una obra que escribe muy joven. Bueno, todo su pensamiento se abre con esta obrita, ¿vale? Y podemos decir que en ella encontramos dos temas fundamentales, que en realidad son uno, pero los diferenciamos. Por un lado, se expone que es el nacimiento de la tragedia griega como un género literario. En este sentido, si queréis,
esta obra podría pasar por un escrito histórico filológico, ¿no? Como por ejemplo se podría escribir, yo qué sé, pues una obra sobre cómo surgió el punk, ¿no? O cómo surgió, yo qué sé, lo que queráis, ¿no? La ópera moderna. Pues vale. Pero en segundo lugar, y esto es lo que nos interesa a nosotros, en segundo lugar, Nietzsche ve en el nacimiento de la tragedia algo mucho más profundo y además de marcado carácter filosófico. A sus ojos, no solo se está tratando de cómo nace eh, un género literario, ¿no? Sino que a la vez se está tratando de estudiar, ¿no? De ver, de analizar cómo nace una forma de vida, la nuestra. Es decir, lo he dicho antes, ¿no? Lo que trata de analizar es cómo nace una forma de ser en el mundo, una forma de habitar el mundo que podemos llamar occidental. Vale. Así que le damos una vuelta de tuerca a la pregunta, ¿no? Y podríamos decir, la pregunta ¿cómo nace la tragedia? Puede ser traducida a cómo tiene lugar, cómo acontece, ¿no? Una forma de ser. Vale. Y aquí hay que detenerse un poquito, ¿vale? Ya hemos hablado hace un momento de interpretación, una interpretación a contravida, interpretación. Vale, hay que detenerse mínimamente en esto. Como sabéis, Nietzsche es un pensador postkantiano. Y como también sabéis, después de Kant y de la crítica kantiana, la filosofía toma un camino sin retorno. Eh, la filosofía en Kant toma conciencia de su finitud. Es decir, toma conciencia de que el conocimiento de las cosas, mejor dicho, toma conocimiento de que el conocimiento de las cosas en sí mismas, ahora explicamos un poco esto, es algo que se nos escapa a los seres humanos. Es algo que está más allá de los límites de nuestra propia razón. Es algo imposible, vamos. Los seres humanos conocemos las cosas, sí, conocemos el mundo, sí, está claro. Pero no tal y como es en sí mismo, no. Sino tal y como lo representamos a través del pensamiento y del lenguaje. Es decir, podemos conocer las cosas, cabe incluso la objetividad, si queréis, ¿no? Es la crítica de la razón pura, cabe la objetividad, pero hay que hacer esta distinción, ¿no? No estamos hablando de las cosas como son en sí mismas, sino las cosas tal y como aparecen, tal y como se dan a una razón finita, al ser humano, ¿vale? A través de nuestro lenguaje o a través de nuestro pensamiento. Nietzsche diría, tal y como se le dan, ¿no? De una forma, las cosas aparecen de una forma, humano demasiado humanas, ¿no? O si queréis con Kant, pues eso, se dan a una razón finita. No sabemos cómo serán las cosas para Dios, ¿no? No sabemos cómo las podría ver, no sé, yo qué sé, un extraterrestre, o sabemos cómo las podemos conocer nosotros, ¿no? Acordaros, ¿no? Las categorías dentro del marco espacio-temporal, vale. Recordar que esta distinción es la que apuntaba Kant con la diferencia entre fenómeno y noúmeno, ¿vale? El fenómeno era la cosa tal y como el ser humano puede conocerla, y el noúmeno sería algo así como la cosa en sí misma. Pues bien, Nietzsche, aunque va a poner a parir a Kant, ¿no? Al ser postkantiano, entiende el ser de las cosas como fenómeno, no como cosa en sí, como fenómeno, ¿vale? Con cómo aparecen, ¿no? Cómo se nos dan. Y nunca como cosa en sí, ¿no? Y esto es lo que nos permite hablar de interpretación, ¿vale? Esto nos permite hablar de interpretación. Vale. Entonces, otra vez, los seres humanos, lejos de conocer el mundo tal y como es, lo interpretamos. Y en esta medida, pues caben varias interpretaciones. Caben varias interpretaciones. Bien, ahora, si esto es así, si caben varias interpretaciones, podríamos decir con Nietzsche que de todas las interpretaciones posibles, o lo que es lo mismo, de todas las formas distintas que el ser humano ha podido interpretar el mundo y el ser, la cultura occidental es un tipo muy específico. Podría haber otros, pero la cultura occidental es un tipo muy específico
y es aquella que ha intentado por todos los medios hacer del ser, de la vida, ¿no? Interpretar el ser y la vida como algo objetivo, racional, científico, moral. Vale. Y para Nietzsche, esta interpretación es justamente nuestra tragedia. ¿Vale? Y en esa misma medida, como dijimos al principio de la primera clase, esta interpretación nos lleva como de la mano a Auschwitz, ¿vale? Y entendíamos por Auschwitz no un asesinato cualquiera, no un asesinato pasional, no. Entendíamos un asesinato cargado de razón, ¿no? O sea, pensar, ¿no? O sea, la construcción de las cámaras de gas, ¿no? Como el medio más eficiente, ¿no? De aniquilar seres humanos, ¿no? Claro, es que las balas eran muy caras, hay que ser racional, ¿no? Toda esa red ferroviaria, es decir, un asesinato, lo dije, ¿no? Que por todos sus poros, ¿no? Está rezumando racionalidad. Va. Bien. Ahora bien, esta interpretación comenzaría con Platón, ¿no? Acordaros de Platón, ¿no? O sea, luego hablaremos de Platón, pero ya conocéis mucho a Platón. Ahora bien, ¿qué había antes? Si esto comienza en Platón, ¿qué había antes? Antes de Platón, es decir, antes de que se pusiese en juego una interpretación objetiva, racional de la vida, ¿no? Cree Nietzsche que el pueblo griego, antes de Platón, el pueblo griego, ponía en juego otra interpretación, otra forma de ser, otra forma de habitar el mundo, otra forma de estar y entender el mundo, ¿vale? Que era, según Nietzsche, más artística que científica. Más artística que científica. Si tuviéramos que decir a qué se parecía esa interpretación, podemos decir, ¿no?, que se parece más a hacer una obra de arte que a escribir un libro de ciencia. Mientras que al revés, ¿no? La forma de funcionar de nuestra cultura se parece más a escribir un libro de ciencia que a hacer una obra de arte. Vale. No solamente esto, sino que además Nietzsche añade que esa forma de habitar el mundo artística, según él, es más acorde con la vida. Más acorde con la vida. Esa vida que ya definimos, ¿no?, en la primera clase, como puro cambio, devenir, ¿no? A ver, repito. Antes de Platón, la forma de vida, la interpretación del ser que hay en Grecia, ¿vale?, es una interpretación más artística que científica, si queremos. Y esa interpretación, para Nietzsche, es más acorde con su concepto de vida. Vale. Bien, lo que voy a contar ahora, esta distinción que voy a contar ahora, lo que voy a explicar ahora, de una manera o de otra, no sé si igual que lo cuento yo, pero está en todos los refritos que hay en internet para contar a Nietzsche en la EBAU, está en todos los manuales, está en todos lados, ¿vale? O sea, si queréis buscar información, la buscáis. Bien, Nietzsche encuentra dos principios fundamentales que configuran esa interpretación artística de la vida que ponían en juego los griegos antes de Platón, ¿vale? Pensad un poco para entender a qué me refiero, pensar un poco en los mitos griegos, ¿no? Aquellos de vosotros que habéis estudiado cultura clásica, los que no también os suena, ¿no? Os suena Homero, os suena Hesíodo, os suena la película de Troya, bueno, pues esa Grecia arcaica. Bien, repito, Nietzsche encuentra dos principios fundamentales que configuran esa interpretación, ¿vale? Esa forma de estar en el mundo, ¿vale? Pues bien, los dos principios fundamentales que constituyen dicha interpretación, griega preplatónica, son lo que Nietzsche llama lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿vale? Como ya hemos dicho que este librito estudia dos cosas. Primero, cómo nace la forma de vida de Occidente, ¿no? Y segundo, cómo nace la tragedia griega, pues vamos a dividir un poco la exposición en esos dos lados, ¿no? O sea que, repito, constituyen la interpretación griega preplatónica, ¿no?, estos dos principios,
constituyen nuestra forma de vida occidental y a la vez hacen nacer o dan a nacer, ¿no?, la tragedia como obra de arte. Bien. Pasamos al primer principio, ¿vale? Primer principio de la vida y del arte. El principio apolíneo. Esto no lo dice Nietzsche, creo, lo digo yo, pero bueno, para entendernos. Podemos denominarlo así para entendernos, ¿no?, como la forma del mundo. Para los griegos, el mundo era un mundo, no era el mundo moderno, perdón. El mundo, cuando decían el mundo, no decían ese mundo de relaciones causales y orden matemático que hoy nos enseña la física. No. Era un mundo misterioso y mágico. Es cierto que ese mundo no era un puro caos, sino que tenía un cierto orden, ¿vale? Sin llegar a ser el orden matemático, ¿no?, sin llegar a ser el orden causal de la física newtoniana, si queréis, pero había cierto orden. Pues bien, Nietzsche llama lo apolíneo a ese orden que permite ver figuras en las cosas y colocarlas en su lugar. Por ejemplo, arriba el cielo, ¿no?, abajo la tierra, etc. Por lo apolíneo entiende Nietzsche también el principio de individuación. Esto es un poco más difícil, ¿no? El principio de individuación, lo que nos permite decir, por ejemplo, que esto es A en la medida en que no es B. O si queréis, con un ejemplo, que esta lámpara que tengo aquí es una lámpara en la medida en que la diferencio, no la confundo, tiene límites, determinaciones, ¿no?, que me permiten diferenciarla de la mesa que está encima, ¿no? La entiendo como una cosa individual, ¿vale? La doy la forma, ¿no? Aquí acordaros también, ¿no?, acordaros de Kant, de cómo el concepto subsume a las intuiciones, o si queréis acordaros de Locke y de Hume, ¿no? Cuando Locke expone su teoría del conocimiento y decía, no, es que las cosas son cualidades, ¿no? Decías, por ejemplo, esta rosa, ¿qué es? Bueno, pues en realidad yo percibo cualidades, ¿no? Y digo, esta cosa que huele bien, esta cosa que pincha, esta cosa de tal tacto, ¿no? Todas esas cualidades múltiples, de repente las unifico diciendo, todas estas cosas son la rosa. Ese es el juicio, ¿no? Bueno, vale, pues esto sería el principio apolíneo, ¿no? Que como veis tiene que ver con la determinación, ¿no? Si lo pensamos un momento, esto es lo que hacemos cuando hablamos, ¿no? O sea, las palabras lo que hacen es como subsumir las cosas, atraparlas, ¿no? Vale. Vale. Principio de individuación. Vale. Respecto a la obra de arte, este principio tendría que ver con la parte figurativa. Con la parte figurativa, si nos imaginamos una pintura de un cuadro, ¿no? Dentro de un cuadro hay colores, claro, no son más que pintura en un lienzo. Lo que pasa es que esos colores adquieren ciertas formas, ¿no? Pensar en un cuadro realista, yo qué sé, pensar en la rendición de Breda, ¿no? Según lo miras, ¿no?, a la derecha, las lanzas, ¿no? Estos dos señores en el centro, dándose la mano. Bueno, pues estas figuras, estos colores hechos figuras, ¿no? No es meros colores esparcidos, ¿no? Estos colores hechos figura sería el principio del apolíneo. Vale. Segundo principio. Segundo principio de vida y del arte, ya lo hemos adelantado antes, lo dionisiaco. Si al principio apolíneo lo hemos llamado, para entendernos, puesto el nombre de la forma del mundo, aquí vamos a poner otro nombre, ¿no? Principio de disolución del mundo. Frente al principio apolíneo, que es la figura, la constitución, la determinación, se pone un principio de embriaguez. Una especie de torrente sin límites, ¿no?, que viola toda ley, todo orden y que suprime también el principio de individuación. A este principio Nietzsche lo llama Dionisio, ¿no? Bueno, no lo he comentado, pero creo que lo sabéis, ¿no? Apolo para los griegos es el dios del orden, la razón, la medida, mientras que Dionisio, ¿no?, es el dios báquico, ¿no?, del frenesí, ¿no? Aquel dios en el que no caben límites, ¿no?, o que a través de él hace que todos los límites se desvanezcan, ¿no? Pues, imaginaros, vamos a decirlo muy cutre, ¿no?, pero
como una persona borracha, ¿no? Muy borracha, pierde las formas, ¿no? Hombre, claro que las pierde, ¿no? Pierde las formas. Y si sigue bebiendo, no solo pierde las formas, pierde el sentido, ¿no? Su principio de individuación, ¿no? Ya no atiende a su nombre, no atiende a nada. Bueno, es un ejemplo muy cutre, pero a lo mejor no sirve. Vale, repito, entonces, Dionisio es el dios del frenesí báquico, en el que todos los límites se desvanecen, en el que lo individual se diluye para formar parte algo así como del todo, ¿no? Esta disolución, si lo pensamos bien, esta disolución, este perder el principio de individuación, ese mezclarse con el todo, que suena muy hippie o muy budista, ¿no? Eh, implica algo. Vamos a ver esto. Allí donde se ha perdido la determinación, allí donde se ha perdido el límite, también perdemos todo apoyo. No sabes a qué aferrarte. Donde no hay límites, ¿no? Vamos despacio, ¿eh? Y esto, para Nietzsche, produce un terror fundamental, ¿no? Vale. Fijaros, ¿eh? Es un ejemplo muy cutre, pero a lo mejor también nos vale, ¿no? Esta idea a lo mejor podría entenderse con ¿por qué tenemos miedo a la oscuridad? ¿Por qué la oscuridad nos da miedo cuando somos pequeños, ¿no? Eh, pues justamente por esto, ¿no? O sea, me refiero, o sea, imaginaros la oscuridad absoluta, ¿no? Imaginaros que os metéis en una cueva, hacéis espeleología y cuando estáis kilómetro y medio bajo tierra, ¿no? Se os apaga el carburero, os quedáis sin frontal, ¿no? Y estáis frente a la absoluta oscuridad, ¿no? Eh, justamente ahí, ¿no? En esa oscuridad, los límites de las cosas desaparecen, ¿no? Pierdes todo apoyo para orientarte, ¿no? Doy un paso, quizá el siguiente paso es el abismo, ¿no? Bien, el ejemplo será muy cutre, pero lo que tenéis que entender es esto, ¿no? Que frente al principio apolíneo de la determinación, ¿no? Que permite el conocimiento de las cosas, que permite decir esto es una lámpara y no más bien una mesa, ¿no? El principio, el principio dionisiaco es justamente lo contrario, ¿no? La disolución de toda forma. Vale. Y lleva aparejado eh, un terror esencial, como el miedo que nos da la oscuridad. Vale. Pero también, esto es importante, también, en la misma medida que da mucho miedito, ¿no? También piensa Nietzsche que en esa disolución de lo individual en el todo, ¿no? En ese perder todas las formas y todos los límites, ¿no? También encontramos, o se puede encontrar cierta paz, ¿no? Cierta paz, vamos a decirlo es un poco místico, ¿no? Cierta paz, ¿no? Al disolverse en el todo, ¿no? Antes lo he dicho un poco de broma, pero quizá sea un poco, quizá sea pertinente decirlo, ¿no? Yo no conozco nada del budismo, pero bueno, lo poco que he oído, ¿no? Esto será como un poco como el nirvana, ¿no? Estar ahí, no sé, en contacto con el todo, ¿no? Vale. O sea, lo dionisiaco da mucho miedito, comporta un terror esencial, pero también, ¿no? Pero también una paz esencial. Vale. Bien. Hemos dicho que estos dos principios, lo apolíneo y lo dionisiaco, eran los dos principios fundamentales de la vida y del arte. De la vida y del arte. Vayamos primero un poco con el arte, ¿vale? Toda obra artística, antes de Platón, en Platón y después de Platón, toda obra artística se funda en el antagonismo de lo apolíneo y lo dionisiaco. Y aquí viene algo muy importante. No son dos principios separados. No es que aquí está la determinación, la figura, el conocimiento, los nombres de las cosas, y aquí el torrente que disuelve, ¿no? El frenesí, la borrachera constante. No es que sean dos cosas opuestas, ¿no? O eres dionisiaco o eres apolíneo. No, no. Y ese va a ser el error de Occidente. Pero ya veremos, ¿no? No, no. Lo que tenemos que entender es que
en la interpretación de la vida y del arte griega preplatónica, estos dos principios no se dan de forma separada. No son dos cosas diferentes. Son las dos caras inseparables, ¿no?, de una misma realidad. La vida, el ser. Lleva aparejadas las dos cosas. La necesidad de determinarse, de constituirse en figura, y a la vez la necesidad de disolverse todo el rato. Acordaros también de cómo analizamos el movimiento en Aristóteles, ¿no?, el paso de la potencia al acto, ¿no?, cómo las cosas, lejos de ser, estaban siendo. Y en esa medida también dejando de ser, ¿no? O sea, llegar a ser allí es dejar de ser aquí, ¿no? Llegar a ser sabio es dejar de ser ignorante, ¿no? Vale. Repito, y esto es importante, ¿vale? Porque luego nuestra interpretación occidental va a hacer una cosa distinta con esto. Lo va a separar. Esto es lo importante. Por ahora esto es lo importante. Que estos dos principios fundamentales de la vida y del arte no son dos objetos diferentes, no son dos cosas que se oponen de forma excluyente, ¿no? No tienes que elegir una o la otra, sino que son dos cosas que se dan siempre a la vez. Siempre a la vez. Es como si lo dionisíaco, lo caótico, fuese inseparable de esa necesidad de hacer figura, de buscarle un orden. Lo dionisíaco lleva en sí la necesidad de plasmarse de alguna manera en una imagen, de adquirir cierto orden o figura. Y a la vez, lo apolíneo solo tiene lugar, esa determinación solo tiene lugar como una forma muy extraña de soportar, de saber acarrear ese horror fundamental. Esto es difícil. O sea, si la vida dijimos que era un torrente continuo, ¿no?, un corriente continuo, un devenir constante, ¿no?, la vida, que consiste en eso, para poder ser vivida, y no estar simplemente en ese todo del nirvana, o no estar simplemente, ¿no?, en esa noche en la que todos los gatos son pardos, ¿no?, necesita hacer figuras, aunque sean pasajeras, pero necesita hacer figuras. Vale. Vale. Vayamos, bueno, hemos dicho que íbamos con el arte, o sea, pensar en cualquier obra de arte, ¿no? Lo habíamos pensado con un cuadro, pero tú tienes, no sé, esto pasa, ¿no?, a veces con la gente que dibuja bien, ¿no? Que la gente se pone a dibujar y dibujo muy mal, pero me impresiona mucho y me gusta mucho ver la gente que dibuja bien. Porque la gente que dibuja bien de repente hace un trazo aquí, un trazo allá, y dices, no sé, o sea, eso es puro caos, no tiene ningún sentido. Otro trazo aquí, otro trazo allá, y de repente, no sabes muy bien cómo, ¡pas!, trazo una línea, y aquellos trazos inconexos de repente son verdaderamente un rostro. Dices, joder, macho, o sea, ¿no? O sea, ese caos, ¿no? En los trazos, de repente toman una imagen, una forma, ¿no? Y de repente, claro, reconocemos algo individual, ¿no? Una forma, un rostro. Vale. Vayamos con lo mismo, pero desde la vida, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisíaco, antes de ser potencias artísticas, o a la vez, antes de ser potencias para la obra de arte, ¿no?, para estos trazos del dibujo, son también y ante todo potencias fundamentales de la vida, de la naturaleza, del physis, el ser, ya lo hemos hablado. El arte y la vida no es que sean figura, no es que sean ya figura, forma de vida, no. El arte y la vida no son la figura, sino la lucha en que toda figura tiene su origen. Esto es complicado. Igual que el rostro que acabamos de dibujar, ¿no?,
El arte no es simplemente el rostro ya hecho, sino ese proceso de trazos, ¿no? En ese proceso loco de trazos es donde de repente surge la forma. Pues lo mismo, lo mismo. La vida no es que sea directamente ya una forma, sino algo previo a esa forma. Eso es lo que nos permite hablar de interpretaciones, ¿no? Esa lucha constante entre lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿no? Pero que toda forma tiene lugar, ¿vale? U origen. Otro ejemplo muy cutre, pero a lo mejor nos entendemos con ejemplos cutres, ¿no? Pensad en la materia, ¿no? Cuando estudiáis la tabla periódica, ¿no? Pues eso no es la materia. La materia es eso sí, pero también es el orden y la composición de las moléculas, de los organismos, etc. Vale. Volvemos a lo mismo. La grandeza de la vida, para Nietzsche, y la grandeza del arte, no está ni en el predominio del elemento dionisiaco, ni en el predominio del elemento apolíneo, sino en la intimidad de esta unión, oposición, polémica, ¿no? Siempre polémica, ¿no? Polemos, ¿no? Lucha, ¿no? Ya sé que son ejemplos súper cutres. Y esto no vale para contarlo en la EBAU, pero a ver si nos entendemos así. O sea, ¿habéis visto esos dibujitos, ¿no? Del yin y el yang, ¿no? Eso todo blanco con un puntito negro y todo negro con un puntito blanco. Pues lo que decíamos, ¿no? No es negro y blanco, ¿no? Son siempre, ¿no? O mejor dicho, lo negro y lo blanco surgen de esa composición previa que es siempre negro y blanco, ¿vale? Vale, estos son nuestros principios. Vuelvo a repetir que esto lo tenéis de una manera u otra en todos los manuales, en todos los refritos de internet, en todos los lados, ¿vale? Lo apolíneo y lo dionisiaco. Ahora, partiendo de estos principios, Nietzsche se pregunta, ¿qué necesidad hizo a los griegos pensar o inventar, ¿no? Su mitología, el Olimpo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que los griegos inventaran el mundo de los Olimpos? ¿Qué le llevó a Homero a escribir, ¿no? Esos poemas? Bueno, aquí Nietzsche da un poco de susto, ¿no? Porque lo que piensa Nietzsche es que en las raíces del arte griego y de esa forma de vida griega preplatónica, lo que hay en el origen de todo esto es el horror, el horror. Es como que el pueblo griego conocía muy bien y sentía el terror que da existir, el terror que supone vivir. Entendía muy bien que la vida implica cosas horribles, horribles. La primera, que nos morimos, ¿no? Y fue justamente para poder soportar este horror de la existencia, este carácter siempre mudable, pasajero, finito, mortal, ¿no? Para poder simplemente vivir, para lo que hubo de poner frente a este horror, ¿no? El brillante ensueño de los Olimpos. Para poder soportar ese horror de la existencia, asumirlo, soportarlo, creó esa figura que es su mitología. Bueno, pues es así, podríamos decir, jo, pues qué pesimistas los griegos, ¿no? Y además, ¿no? Están falseando, ¿no? O sea, como no puedes soportarla, la falseas, ¿no? La vida, solo para soportarla. Bueno, Nietzsche cree que no. Cuando hablemos de Occidente veremos que hacemos una cosa parecida a esto, pero para Nietzsche los griegos preplatónicos, pues no. El mundo griego, y esto es lo importante, inventa el mundo de los Olimpos, inventa la tragedia como género literario, inventa sus obras artísticas, ¿no? Su forma de vida también, no para huir, no para huir, no para negar el horror, no para negarlo, sino para vivirlo, para vivir el horror. La invención del mundo mitológico griego, con todo lo apolíneo que tiene, ¿no?
es la forma griega preplatónica de soportar ese horror de la existencia. Para ello, ¿no?, construyeron ese mundo brillante de mitos. Pero fijaros, un Olimpo en el que cabe también lo horroroso. Luego veremos qué pasa, ¿no?, con nuestros propios mitos occidentales, ¿no? Pero si os fijáis, ¿no?, nuestra cultura judeocristiana, ¿no?, lo malo, ¿no?, el horror de la vida, ¿no?, lo intenta tapar, ¿no? Huye de él, ¿no? Controla, ¿no? Controla tus pasiones, ¿no? No peques, ¿no? Lo malo es el infierno, lo malo es el demonio, ¿no? Huye, escápate, no te dejes caer en la tentación. Mientras que la mitología griega no es así para nada. O sea, los dioses griegos son muy buenos o muy malos, ¿no? O sea, Sócrates es un pervertido, o sea, Zeus, ¿no? Todo el rato, ¿no?, transformándose en animalico, ¿no?, para intentar seducir mujeres y robárselas a sus maridos, ¿no? Hay crueldad en el Olimpo griego. Y no sé, son dioses, ¿no?, que no dejan de ser crueles a la vez que benévolos, ¿no? O sea, no es una huida, no es una negación de lo horroroso y terrible de la vida, sino es una forma de acarrear con ello. Si queréis, esta forma de acarrear con lo horroroso podría tener el nombre de destino, ¿no? La nanqué, ¿no? El destino, ¿no? Me ha tocado, ¿no? Dicho de otra manera, ese mundo de los dioses homéricos es un Olimpo, ¿no?, donde cabe todo lo bueno y todo lo malo, y todo lo malo. Luego veremos, ¿no?, cuando hablemos del cristianismo, que nuestros mitos son un poco diferentes, ¿no? El cielo lo bueno, todo buenísimo, ¿no? Angelitos, ¿no? Y abajo, malditos demonios, pecadores y... Pues no. En el mundo griego, igual que lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no?, ese Olimpo mezcla las dos cosas, ¿no? Y eso implica que la forma de vida de los griegos pre-platónicos, bueno, pues acarreen o se enfrenten o asuman la vida, ¿no?, de una manera diferente a nosotros, ¿no?, sin negarla. La asumo. Oye, que la vida es una full. Bueno, pues sí, pues la asumo. Y lo llevo con la cabeza bien alta, ¿no? Bien. De nuevo, si lo comparo con el cristianismo, ¿no? El cielo lo bueno, ¿no? Solo hay cosas buenas, ¿no? El infierno lo malo. Y debemos evitarlo. Es el pecado, es la mentira, es el dolor, ¿no? La muerte como tabú, fijaros, ¿no? La muerte como tabú, ¿no? Un signo fundamental de nuestra cultura, ¿no? La muerte como tabú. Bien, seguimos. La actitud de los griegos ante la vida, su forma de ser en el mundo, no era huir de lo terrible. No, no. Sino aprender a vivir con ello. Igual que Nietzsche tuvo que aprender a vivir con su enfermedad y a escribir desde el dolor, ¿no? No negar la enfermedad, asumirla. Cuando de repente esto se rompa, cuando aparezca una interpretación diferente de la vida, que en lugar de asumir lo bueno y lo malo de la vida, solo quiera lo bueno y ponga lo bueno como meta y aleje lo malo, ¿no? Cuando esto se rompa, cuando se rompa la copertenencia de lo apolíneo y lo dionisíaco, y esté lo bueno por un lado y lo malo por otro como cosas opuestas, ¿no? La virtud y el pecado, el virtuoso y el pecador, ¿no? El triunfador y el loser, ¿no? Pues Grecia habrá acabado y lo que tendremos es el comienzo de la cultura occidental. Lo que tendremos es el origen de nuestra cultura. Y ya podéis atisbar que en ese origen lo que hay es no asumir la vida en todas sus consecuencias. Y esto nos va a pasar factura, ya veremos, ¿no? Las consecuencias que saca Nietzsche, ¿no?, a nivel existencial de esto. El no asumir la vida tal y como es, el intentar huir de cierta parte de la vida, bueno, pues nos va a dejar cojos existencialmente. No solamente cojos existencialmente, sino que además nos va a hacer muy malas personas. Esto siempre según Nietzsche, ¿no? Tan malas personas que podemos, pues, inventar Auschwitz, ¿no? Vale.
repito, cuando esta copertenencia entre lo apolíneo y lo dionisiaco se separe y esté, por un lado, lo apolíneo, la razón, la verdad, lo objetivo, y por otro lado, lo subjetivo, la mentira, el pecado, lo que queráis, ¿no? Siempre peyorativo, ¿no? Y separados y enfrentados, y que además tengamos que elegir, ¿no? Y que tengamos que elegir por el lado bueno, ¿no? Bueno, puedes ser un pecador si quieres, ¿no? Y arder en el infierno. O ser un loser, ¿no? Y no tener dinerito para pagar la hipoteca, ¿no? O no acabar el bachillerato, maldito loser, ¿no? Bien. Repito, cuando esto se rompa, ya no habrá dos caras de la misma moneda, dos caras de la misma moneda que es la vida, ¿no? Sino que estará el objetivo, la verdad, el bien por un lado y frente a ello, ¿no? Frente a ello, lo subjetivo, la mentira, el mal, vale. Bien. Ya estoy casi acabando, ¿eh? Veremos en la próxima clase que esta operación, ¿no? De separar lo apolíneo y lo dionisiaco, esta operación de inventar una forma de habitar el mundo que en cierta medida va contra la vida, porque no asume la vida en su conjunto, no aprende a soportar, ¿no? lo terrorífico de la vida, sino que solamente se quiere quedar con lo bonito, ¿no? Y lo otro excluirlo, ¿no? Se llama metafísica, ¿no? Y comienza con Platón, para Nietzsche. Esto lo contaremos el otro día. Joder, es que se me va el tiempo. Tenía que contaros brevemente por qué la tragedia como género literario es el género elegido por Nietzsche para ejemplificar esto. Pero bueno, si queréis, muy rápido. Nietzsche ve en la tragedia, ahora sí como género literario, estos dos elementos, lo apolíneo y lo dionisiaco. En la exégesis histórica que hace Nietzsche, Nietzsche piensa que al principio las obras teatrales griegas, ¿no? Estaban compuestas por un coro impersonal, ¿no? Por un coro en el que no había individuos, es una voz de fondo, ¿no? Pero claro, de ese coro, ¿no? En la evolución propia del género literario, la tragedia griega, ¿no? Se van separando ciertos personajes que van a ser los actores, ¿no? Va a ser Edipo, ¿no? Está el coro y luego está Edipo, su padre, su madre y Cristo profundo. Vale. Bueno, pues lo que ve Nietzsche en estos dos elementos, ¿no? Por un lado, un elemento dionisiaco, ese coro impersonal, ¿no? Que además es el destino, ¿no? Que sufren los personajes, ¿no? Que hace de Edipo un desgraciado, vamos a decirlo así, ¿no? Un desgraciado. Y por otro lado están los actores, esa parte figurativa del arte, ¿no? Individuos, ¿no? Delimitados, ¿no? Pero están los dos elementos. Y bueno, es muy bonito, lo podría contar de una forma más larga, pero bueno, vamos a decirlo en plan bonito, ¿no? Es como si los actores, ¿no? Fuesen el sueño del coro, ¿no? Que el propio coro sueña a sus actores para aguantarse, ¿no? Para poder soportar el horror del destino, de la vida, de lo terrible. Bueno, no sé si os he dado mucho la lata. Lo dejamos aquí. La próxima clase, metafísica, ¿no? Explicar en qué consiste justamente ese error, ¿vale? Venga, chicos, hasta luego.